Vamos a compartir. Ya muchachos, entonces la evaluación que va a comenzar desde el próximo lunes se va a componer en este caso de ejecutar un proyecto domiciliario completo. En este caso estoy hablando de hacer el circuito, tanto de iluminación como enchufe, el cuadro de carga y el diagrama unilineal, ¿ya? Además de eso, dentro del plano debemos adjuntar lo que son los cálculos justificativos, que son los que vamos a ver hoy, que es representar el cálculo de protección, de conductor y de ducto, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo yo trabajo desde el Excel, que va a ser la primera parte de la evaluación, va a ser hacer el cuadro de carga. ¿Ya? Eso va a ser lo primero. El segundo tip es que puedan representar el diagrama unilineal final que aparece en el RIC 18, que en ese caso sale solicitado todo lo que yo necesito para la declaración de un plano. O sea, el detalle de la cometida, el detalle del empalme, el detalle de las protecciones, el detalle, en este caso, del alimentador. Todo ese detalle se pone dentro del diagrama lineal, que es más avanzado que el que hicimos en la primera prueba. Entonces, aquí ya tengo representada la cantidad de centros y la cantidad de consumos que tengo en un recinto domiciliario, en una casa habitacional de 6 circuitos. En este caso, lo que yo voy a hacer, y la idea de trabajar con el Excel, es que yo pueda aplicar fórmulas, para no, en este caso no hacerlo de forma manual y empezar uno por uno a estar haciendo los cálculos, sino que yo solamente lo ejecuto en el Excel y después cualquier modificación que haga, o sea, sacar un enchufe, añadir uno, colocar algo, se va a ver representado en el Excel y como yo lo compilé al AutoCAD, se va a reflejar al tiro. En el primer caso vamos a añadir la primera fórmula, que va a ser igual, abro paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Porque tengo tres constantes. Tengo los 9 portalámparas, los 2 extractores y los 2 apliques. Entonces yo pongo la celda que hace referencia al primer componente, que sería el 9, multiplicada por la potencia unitaria, que son los 100 watts. Cierro paréntesis, más, abro otro paréntesis nuevamente, y en este caso hago referencia con la potencia y la cantidad de los extractores, que son 250 por 2, ¿verdad? Y hago las últimas, que serían los apliques, que nuevamente son 2, y los voy a multiplicar por la potencia unitaria, los 100 watts, ¿verdad? Luego de que yo me haya fijado de que está todo en forma correcta, pulso Enter. Tengo mi potencia del circuito 1 de 1600 watts. ¿Ya? Vamos a borrar en este caso las corrientes para poder hacer también la fórmula de corriente. Luego de eso, el circuito 2 igual, como solamente tengo una variable, que son el 2, 8 enchufes de 250, no hay necesidad de que yo agregue el paréntesis. Entonces solamente pongo 8 por 205, ¿verdad? 2 kilos. Seguimos. Circuito 3, tengo dos variables, por consecuencia, ¿qué tengo que hacer? Paréntesis, la cantidad por la potencia unitaria, sumada nuevamente el segundo enchufe, que en este caso cada uno es de 500, y lo voy a hacer por en este caso los 500 watts, ¿verdad? Potencia unitaria, 1750. Continuamos. Abro paréntesis. En este caso no es necesario, perdón. No, sí es necesario. Tengo dos. Tengo los 500 watts y tengo los 2 kilos. En este caso este me parece que es el circuito de enchufe cocina común, que sería el enchufe múltiple con el refrigerador más microondas, que es 1 por 2000. Con los 3 kilos. Circuito 5, que sería de horno y encimera, nuevamente abro paréntesis. La campana, que consume 250, y el horno, que en este caso va a consumir 2000. Por último, como tengo una sola variable, los dos enchufes, que cada uno consume 1500. Y potencia total da 13,6 kilowatts. Entonces, si llegase en este caso la potencia a darle a ustedes un valor superior a los 8 kilos, factor de demanda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir una pestaña acá. Vamos a añadir una celda nueva. Vamos a, en este caso, compilar.
yo voy a añadir un apartado que va a hacer referencia, en este caso, a la potencia que va a estar limitada por el factor de demanda. Entonces acá yo le voy a escribir potencia limitada por factor de demanda 0,35. ¿Verdad? Esto después yo lo puedo ajustar y lo voy a colocar hasta acá para que se pueda lograr ver bien. Y en este caso yo hago referencia a que la celda que yo estoy añadiendo acá abajo hace referencia a la que va a estar limitada por factor de demanda. Entonces acá yo puedo fácilmente añadir la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de factor de demanda? Igual, abro paréntesis, 3000 por 1 más, en este caso vamos a hacerla con doble paréntesis, voy a colocar 13.600 menos 3.000, ¿verdad? Porque es el resto de los kilowatts menos los tres primeros. Cierro paréntesis y lo multiplico por 0,35. Y cierro el otro paréntesis. Potencia reducida por factor de demanda, 6.710 watts. Cuando yo... ¿Sería lo mismo poner al tiro los 1600? Lo mismo, yo me pego la vuelta más larga para que se logre entender. ¿Ya? En este caso fácilmente ustedes pueden colocar 10.600 multiplicado por 0,35 más 3 kilos. ¿Verdad? Entonces, fórmula en este caso para detectar corriente. Como estamos hablando que va a ser un proyector de carácter domiciliario, no hay necesidad de que yo haga raíz de 3 ninguna de estas variables. Pongo igual la potencia unitaria dividida en 220. Ábrale al Francisco y dígale que tiene que ir donde el profe Rodrigo, que lo están esperando. Arriba. ¿Ya? Vamos a repetir la fórmula. Igual, potencia dividido en voltaje, me da la corriente. ¿Verdad? Vamos a borrar todos estos valores para hacerlo desde cero. Tengo 7.27 amperes. Como la misma fórmula se va a replicar desde el circuito 1 hasta la potencia limitada por el factor de demanda, yo voy a hacer la cruz negra que está al sector derecho inferior, mantengo el clic y replico todo hacia abajo. Y me da todas las corrientes de todos los componentes que forman parte del circuito. ¿Se dan cuenta? En este caso, yo tengo una corriente total de 61,82. ¿Por qué es importante tener esta corriente? Porque al momento de calcular el alimentador, esta es la corriente que yo debo colocar, no la que yo limité por el factor de demanda. Se pone la corriente total. O sea que si yo llegase a comprar un conductor, este conductor me tiene que aguantar como mínimo 62 amperes. El superflex, el alimentador. ¿Verdad? Vamos a seguir. Y en este caso a la celda que está acá abajo, yo le voy a colocar alimentador. ¿Cuál es el ducto mínimo que yo debería tener en el alimentador? 32. El conductor, 4 milímetros cuadrados. ¿Y el disyuntor y el diferencial? ¿El diferencial aplica o no aplica? Entonces, lo único que nos resta es calcular todo lo demás. ¿De dónde yo obtengo el valor de ese disyuntor, muchachos? ¿Se recuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo yo obtenía ese valor? ¿Ah? De la tabla. ¿Qué tabla? La tabla del RIC 1. ¿Se acuerdan que en este caso yo tenía que tener el mismo valor para el empalme que en este caso para el omnipolar del TDA? En este caso vamos a buscar el documento donde nosotros tengamos el pliego técnico número 1 de empalme eléctrico. En este caso, aquí está, RIC 1. Vamos a descargar, lo vamos a buscar, y esto es netamente para que ustedes no se den la faena de, en este caso, de calcular la protección. Vamos a buscar el empalme, y en este caso, ¿cuánto es la potencia que nosotros teníamos? 66,7 kilowatts aproximadamente. Entonces, ¿cuál me sirve de acá? El de 35, ¿verdad? El ejercicio que estamos haciendo en forma ideal, porque habíamos mencionado que el de 35 no se comercializaba por lo general y yo tenía que sobredimensionar la potencia para llegar al de 40, ¿verdad?
En este caso vamos a colocar el de 35. Entonces yo vengo, me voy al cuadro de carga y pongo disyuntor 2 por... ¿Por qué pongo 2 por? Perdón, 2 por... ¿Por qué 2 por 35 amperes? Es el omnipolar. En el cuadro de carga no se detalla el del empalme, porque el empalme yo lo detallo en el diagrama unilineal. ¿Se entiende? Lo que yo hago en este caso es desde mi casa hacia adentro. Y la protección general de mi casa es la omnipolar, no la del general que está en el medidor. ¿Verdad? Ya, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a traspasar todo este desbarajuste de tabla, lo vamos a pasar al AutoCAD, ¿ya? Lo vamos a hacer después, cosa de que cuando lo hagamos se pueda compilar al Excel ya modificado. Esa es la idea. Ya, porque si yo paso el Excel listo, al final va a ser copiar y pegar, porque ya va a estar todo hecho. La idea en este caso es que nosotros lo realicemos para que después cuando lo modifiquemos se vea en el AutoCAD, ¿ya? Entonces, ¿dónde me voy en el AutoCAD? Vamos a abrirlo por aquí. Y yo me vengo al apartado que hace referencia... Muchachos. Vamos a hacer en este caso el punto donde dice tabla, ¿verdad? Aquí, tabla, hago clic. Detalle importante antes que empecemos a compilar. Mientras más recursos tenga el computador, más rápido va a compilar la tabla. Mientras más lento sea el computador, más se va a demorar. Si se demora, espere, no se ponga a apretar los botones, porque ahí el AutoCAD sí se va a pegar y se va a borrar todo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde nos vamos? De un vínculo de datos. Aprieto el icono, perdón, que está aquí a la derecha, iniciar el cuadro de diálogo administrador de vínculos de datos. Hago clic y busco crear un nuevo vínculo de datos. ¿Ya? Crear un nuevo vínculo de datos de Excel. ¿Ya? Y en este caso vamos a detallar un nombre y le vamos a colocar cuadro de cargas. Aceptar. Vamos a esperar a que cargue, nos va a abrir otra ventana. Y en este caso donde dice buscar archivo, a la derecha aparecen 3 puntitos, que es donde yo en este caso hago como la forma de examinar dentro del computador. Entonces, en este caso yo dejé el documento en el escritorio, que sería este que está aquí, y pongo abrir. Lo primero que yo debo saber, muchachos, es que si yo quiero compilar el Excel al AutoCAD, yo debo tener el Excel abierto. No puedo trabajar con el Excel cerrado porque voy a empezar a adivinar dónde está. Y en este caso... lo que yo debo saber es cuál es la hoja en la que está ejecutado. Siempre cuando yo empiezo hay una hoja 1. Después yo puedo hacer todas las que quieras y ese nombre yo lo puedo editar. En vez de que diga hoja 1 le puedo colocar TDA, por ejemplo. ¿Verdad? En este caso lo vamos a dejar como hoja 1. Y aquí ya está seleccionado. Vincular con rango. ¿Por qué? Porque yo le voy a indicar al AutoCAD que mi tabla tiene un inicio y tiene un final. ¿Dónde inicia mi tabla? Inicia eventualmente en la letra C2, ¿verdad? Y culmina en la T12, ¿verdad? C2, T12. Entonces pongo vincular con rangos, C2, T12. ¿Ya? Luego de eso, lo único que resta por hacer es aceptar. Yo acepto, espero a que cargue. Si me dice la vista preliminar es demasiado grande para mostrarla, es que ya cargó. ¿Ya? No es que todavía no cargue. Cuando me da la opción de apretar aceptar, es que ya cargó. Vuelvo a aceptar y pongo aceptar. Y aquí lo único que me resta hacer es esperar. ¿Cómo sé que está cargando? En este caso el cuadro de cargas, porque acá el AutoCAD me dice table. Y quiere decir que está cargando la tabla. Y lo único que me resta por hacer es esperar. Y este es el punto en el que yo no tengo que empezar a apretar el teclado o a darle más funciones. Alan, dígame. Sí. Ya lo hice. Por ejemplo, yo copiaba, que seleccioné, lo copié y después pegué directo. ¿Sí? Si tú lo estimas conveniente. Pero en este caso, ¿cuál es el detalle? Que las modificaciones que yo ejecute se van a ver reflejadas después. Por ejemplo, el relleno. Es que eso es lo que te explicaba recién, o sea, ¿por qué ya no puse ni el disyuntor, ni el diferencial disyuntor, ni los cables, ni el ducto? Porque ahora los vamos a calcular, yo lo voy a hacer en el Excel, voy a guardarlo y se va a modificar aquí. Ah, lo vinculamos. ¿Verdad? Esa es la idea.
Entonces, vamos a maximizar, vamos a hacer 100 veces más grande para que se logre analizar bien. Entonces, tenemos todo. ¿Qué nos resta por hacer? Calcular eventualmente el conductor. El conductor es el elemento principal. El más fácil que tenemos que hacer, que podemos hacer aquí, muchachos, de momento, es calcular la protección general. Perdón, la protección de cada circuito. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Multiplicar 7.27 por 1.1. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer en conjunto. Pongo disyuntor, va a ser igual en este caso a 7.7 por 1.1. Lo que me va a dar una corriente de 8 amperes. Por consecuencia, ¿cuál es el automático que yo deseo elegir? Entonces yo pongo 1 por 10 amperes. Acá yo no hago detalle a la curvatura, solamente a la corriente nominal. ¿Ya? La curvatura, la marca y la ruptura yo la detallo en el diagrama unilineal. No puedo hacer un diagrama unilineal si no tengo cuadro de carga. ¿Se entiende por qué? Porque primero yo la calculé en el cuadro de carga. Entonces no puedo ir desde atrás hacia adelante. Segundo circuito, 9.09. Lo vamos a multiplicar por 1.1. Yo lo estoy haciendo en el Excel para que ustedes puedan ver cuál es el número final, pero lo que yo pongo en el AutoCAD es el valor nominal del automático. En este caso, 10 amperes, ¿verdad? Me da justo los 10 amperes. Pongo yo 1 por 10 amperes. Seguimos. Corriente nominal de este por 1.1. 8.75. Esto yo lo multiplico por 1.1. Esto igual. Y esto yo no tengo necesidad. Entonces, ¿qué hago si la fórmula es la misma? Replico hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, lo único que me resta por hacer en este caso es determinar la protección. Si esta es de 8.75, 1 por 10. Si esta es de 15, 1 por 16. Lo mismo, 11.25, 1 por 16. Y la última de 15, 1 por 16. ¿Cómo yo determino un diferencial? ¿Cómo lo elijo? Jeremías. ¿Qué condición tiene que cumplir ese diferencial? Sí, estamos de acuerdo. Supongamos que yo, Jeremías, compré una casa, le hice el diagrama lineal, le hice todo, y de repente, ¿sabes qué, Jeremías? Yo necesito que todos estos circuitos lleven diferenciales, independientes. ¿Cómo tú lo eliges? Exactamente. El valor nominal de corriente del diferencial debe ser superior al valor, en este caso, nominal del disyuntor. Entonces sería, ¿cuál es el más conocido y el que más utilizamos? El de 2 por 25, ¿verdad? Entonces yo pongo 2 por 25 amperes, con el detalle que como es un diferencial, yo pongo la sensibilidad. 30 miliamperes. ¿Ya? Y esto se replica para todo. Si yo quisiera poner, por ejemplo, un diferencial para los dos primeros circuitos, Esto tengo que hacer, mira. que ahí me podría usar el de 25. Lo pongo en el primero, mira, lo pongo en el primero y combino la celda. Y con eso yo estoy detallando que esos dos circuitos tienen ese diferencial como general, como subgeneral. ¿Se entiende? Y ahí yo cumplo, ¿por qué? Porque igual sigue siendo mayor la corriente nominal del diferencial. Claro, en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a calcular el conductor. Y el conductor no es mucho lo que tenemos que complicarnos, muchachos. Lo único que nosotros tenemos que considerar es que el valor del conductor tiene que ser un valor existente, real, y que además sea para las condiciones de uso. ¿A qué me refiero? Si yo estoy haciendo un circuito de iluminación, no puedo poner un superflex, porque las condiciones de ese cable, de ese conductor, es para alimentador y subalimentador. O por lo mismo, yo no puedo poner como alimentador el EvaFlex. Entonces, lo único que yo tengo que determinar primero, qué tipo de cable voy a elegir. En este caso, nosotros siempre estamos trabajando con libre halógeno, que es el conductor EVA, ¿verdad? Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Miren, vamos a expandir un poquito aquí y vamos a calcular el conductor con algo que ya pasamos, que está en la clase número 5. ¿Verdad? Voy a compartir la presentación, y en este caso nosotros teníamos secciones mínimas que teníamos que considerar, porque para elegir un cable teníamos que coincidir con 3 reglas: sección mínima calculada, sección mínima según normativa y corriente. Con esas 3 yo recién elijo el cable, y se puede añadir una cuarta, que sería si es que ya existiese la corriente de la protección, porque si yo tengo la protección ya elegida, el conductor tiene que ser de una corriente más elevada a la de la protección, ¿verdad? Porque si no se quema el cable, la protección no actúa. Entonces, iluminación 1,5, enchufe mixto y subalimentador 2,5 y alimentadores 4 milímetros. ¿Ya? Acá hay un detalle importante. ¿Por qué se hace una separación entre el subalimentador y el alimentador? ¿Consideran ustedes? ¿Por qué creen que el alimentador no es de 4? ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Mira. Si yo calculase el alimentador de esta casa, yo tengo que considerar la corriente total, ¿verdad? Pero si yo calculo el subalimentador, yo me limito por la corriente del factor de demanda. ¿Se entiende? El alimentador no tiene que cargar con toda la carga de la casa. Tiene que cargar con la corriente que ya viene limitada por la protección. Entonces, si yo pongo una protección de 35 amperes, ¿cuánto debe ser el conductor? Un conductor que aguante 35 amperes, ¿verdad? Entonces, por eso se hace una salvedad entre el alimentador y el subalimentador, porque la protección está al medio, entre uno y otro. Entonces, si yo consumo, en este caso, ¿tiene sentido que yo ponga un cable de 60 amperes, un automático, y otro cable que aguante 60 amperes? Si yo le voy a poner un automático de 35, no, pues, ¿cuándo voy a llegar? Voy a sobredimensionar el conductor. Entonces, ¿qué hago? Yo trato de igualarlo a la corriente que tengo limitada. ¿Entendió, Jeremías? ¿El subalimentador de dónde va conectado? El subalimentador es el que sale desde abajo del omnipolar. Y el alimentador es el que viene desde el circuito del medidor hasta el omnipolar, aguas arriba. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo un conductor? Lo primero que tenemos que considerar es que la caída de tensión está normada, en este caso, por los pliegos, que es el 3%, ¿verdad? Y en este caso el voltaje siempre va a ser 6.6 volts. La otra constante que tenemos es la resistividad del material. Nosotros trabajamos con cobre, por consecuencia, la unidad en este caso sería 0,0179 milímetros cuadrados partidos en metros. Dos constantes, ¿ya? Aquí había un ejercicio y acá hay un ejemplo real. Miren. Calcular la caída de tensión para un conductor de cobre con una carga de 8,5 kW monofásico con 28 metros de largo y una sección propuesta de 4 milímetros cuadrados. Cumple con la normativa, en este caso me parece que este cálculo es de caída de tensión. Sí. En este caso este conductor no cumplía con la caída de tensión. ¿Por qué es importante el cálculo de caída de tensión? ¿Y dónde hay que adjuntarlo? En el alimentador. En el alimentador, muchachos, yo tengo que colocar la caída de tensión. Y sale en el pliego 18, yo veo el cuadro, el diagrama lineal y me dice caída de tensión. Y siempre ese valor es bajo, 0, y algo volts. No podemos poner 6,6. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió? Lorenzo. Vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Mira. 13,6, ¿verdad? 13,6 kilowatts partido en 220, esto me da un conductor que en este caso tiene que aguantar 61,82 amperes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Aplico la fórmula, pongo 2 por ρ, vamos a hacer al tiro que es una fórmula, 2 por 0,0179 milímetros cuadrados partido en metro por 61,82 por, supongamos que el alimentador es de 10 metros. Y todo eso yo lo divido.
Perdón, me interrumpa, la longitud del alimentador. Desde el TDA hasta el medidor. Pero no se requiere un mínimo cuando yo no sé una cantidad, o siempre la tengo que saber. Siempre tendrías que saberlo. Y si no tuviera por algún motivo. Es que no puedes tener una casa si no tienes medidor. ¿Me entiendes? Si tú quieres darle un mínimo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa comúnmente? Que las casas tienen de acá, está el muro y acá está el medidor. ¿Sí? 3, 5 metros máximo. Está al lado. ¿Por qué se hace este detalle, Jeremías? Porque, por ejemplo, en los loteos, cuando tú viajas a los interiores, están los postes y los postes están llenos de medidores. Pero la casa ¿dónde está allá adentro? Sí, no sé cuánto va a ser ese largo de ese cable para allá. Entonces ahí se aplica la calidad de tensión. Entonces, ¿cuánto me da este cálculo, muchachos? 3,35 milímetros cuadrados. Ya. ¿Alguien Digamos, es una consulta. En donde vivo yo, hay dos casas, pero las dos casas compartimos solamente un medidor. ¿Ya? ¿Cómo se hace ahí? No, solamente se considera el primer TDA. Solamente el primero. Porque se supone que de ese medidor tiene que alimentar a una primero. Claro. ¿Verdad? A esa se considera. Ah, ¿Ya? 3,35. Pero esto es para un alimentador. Entonces, el cable tiene que ser un Superflex. ¿Verdad? Entonces, busquemos. ¿Qué cable nos sirve? Voy a meter aquí a General Cables. Pongo Superflex, General Cables. ¿Verdad? Ahí, Enter. Vamos a ocupar esta de Cobante. Y en este caso vamos a buscar un conductor que nos sirva. Ya sabemos cuál tiene que ser nuestra sección mínima, que son 3,35. ¿Y cuánto es la sección mínima que podía tener un alimentador? 4. O sea, yo no puedo buscar uno menos de 4. Vamos a venir por acá, Superflex. Aquí está. Superflex monoconductor. Nosotros dijimos que la sección mínima, en este caso, nos sirve uno del día doble eje, que es de 5,26 milímetros cuadrados. ¿Cuál es el detalle? Este conductor aguanta 51 amperes. Disculpe. Me fue en bola. Discúlpeme, Anita, disculpe. El de día doble eje, que a priori me cumple con sección mínima calculada y sección mínima según norma, aguanta 51 amperes. ¿Me sirve? ¿Cuánto necesito yo? 61,8. El que sigue, el del 8, 8,37 milímetros, cumplo con los dos. La corriente, 61 amperes. ¿Me sirve? Tampoco. El que sigue, el de 6, 13,3 milímetros. Este aguanta 79. Aquí recién estamos hablando, ¿verdad? Entonces el conductor que vamos a elegir $13,3 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Calculo la caída de tensión con ese cable. ¿Cómo la hago? Pongo caída de tensión va a ser igual a 2, 0,0179 milímetros cuadrados partido metro, por la misma corriente que es 61,82 amperes, por 10 metros, dividido en ¿cuánto es el voltaje de pérdida que tiene ese alimentador? Ricardo. Rafael. Por información. 1,67. 1,66. Y esta es la información que doy yo detalle en el diagrama lineal. Porque esa es la caída de tensión real. Y esta es la caída de tensión máxima admitida. ¿Entienden la diferencia, verdad? ¿Quieren? ¿Ahí sí? Sí, la máxima medida y la real, la que voy a tener verdaderamente. Pero eso es suponiendo que yo tenga ese cable. Es que es el cable que debería elegir para este circuito. 13,3. No te escuché, René. Este es de 13,3. ¿En dónde? Alimentador. una consulta, porque a mi casa me lleva 215 de voltaje. Debe ser netamente por la caída de tensión. De hecho, es por la caída de tensión. Ya, muchachos, vamos a seguir.
Entonces, de esa forma yo verifico la caída de tensión en el alimentador. ¿Qué le pasó, Anita? Ah, ya. Ah, no, entonces es. Mira, Sí, pues, estamos hablando de medidor antes de A. Entonces, alimentador. alimentado, por cierto, entonces, como usted mencionó recién, si yo tengo un tramo muy largo, El conductor. tiene que cambiar. Y ese puede cambiar para Mira, esto es lo que me pide el pliego 18, muchachos, para que me presten atención. Tengo protección, la marca, todo. Tengo protección, en este caso, la capacidad. Y tengo, mire lo que dice acá. Está muy chiquito, lo vamos a agrandar un poquito. Miren. ¿Qué dice ahí? Caída de tensión. ¿Verdad? Eso. Denme un segundito, muchachos, que está el profesor afuera esperándome. Puede detener la grabación y continuamos.